¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de domingo, domingo en la mañana, un domingo particular, domingo de Pascua. Saludo a todos los amigos del canal, a todas las personas que miran los videos. Espero que estén teniendo un hermoso día en familia. Bueno, este video está siendo grabado en la mañana. De hecho, la idea es que, bueno, mientras estén cocinando, prendiendo el fueguito, preparando, ¿por qué no?, el asadito de Pascua, estén disfrutando de esta breve charlita que voy a desarrollar. El saludo, como dije, a todos los amigos, Tito, Juanqui, Cobursa, Zapito, Dalton, Juanqui, Pablo, los amigos Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, bueno, montones de amigos que están siempre, el amigo Ricardo Abelluto, Martín Cortés, Fernando Azame, Facundo Faraone, la lista sería larguísima. Pero bueno, no quiero dejar de nombrar al querido Diego Segovia, al querido Juan Llanes, gente que verdaderamente apoya el canal, interpreta lo que uno quiere decir en el momento que uno lo quiere decir, que a veces comprendo que no es tarea fácil. Pero bueno, sinceramente un abrazo a todos y muy felices Pascuas. El canal cuenta, como ya todos saben, con la colaboración y la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa y también con la participación y colaboración del querido amigo Miguel, persona que tiene muchísimos conocimientos técnicos y verdaderamente en este canal se valoran. Miguel, Gregorio, un abrazo a cada uno. Bueno, la idea de este video es hacer una pequeña devolución, más allá de tener un leve contacto con ustedes y saludarlos, hacer una pequeña devolución sobre algunas de las herramientas Diju, dado que bueno, quizás el otro día el video que hice va a pasar lo mismo con este, que queda cargado de comentarios o de dichos que son fieles a mi estilo, que se podrían suprimir para que quede más limpia la información. Y yo sí verdaderamente lo desarrollaría en 5 minutos, sin editar 2 horas. Pero bueno, quería que quede claro, si bien ya es Vox Populi, que Diju es Diju como le llamo yo, no sé si lo nombran de otra manera, porque en el video que uno escanea cuando tiene el blister, el cartoncito, lo llaman de otra manera, pero bueno, vieron que acá en el canal más o menos se imponen costumbres, usos, que por ahí escapan a lo cotidiano, pero en general todos le llaman Diju. Como les estaba diciendo, y no quiero irme por las ramas porque nunca termina de quedar claro el contenido, y eso alimenta un poco a los hitters, a los glitters, a los giles. Pero yo nunca voy a poder cambiar, nunca voy a dejar de ser fiel a mis ideas y es así. Es como dijo alguien que sabe, es así, lo querés así, lo aceptás así y te lo bancás así. Ironía. Bueno, todos saben que Diju es la segunda línea de Total, o lo comercializa Total. También pasaba lo mismo con Jadever. No se ha hecho esperar en el momento de mostrar las herramientas Jadever, que podían ser una variante de la marca, la línea Total. Bueno, ahora ya es Vox Populi que Diju es la segunda línea de Total, Juan Irimo de Baco, por ejemplo, y muchos opinan que Total es superior. Bueno, en algunas herramientas puede que sí, en otras puede que no. En el segmento Pico del Oro, que es de la que vamos a hablar ahora, que es donde hay muchas dudas y muchas curiosidades, dado que por ahí la diferencia entre una unidad y otra en algunos lados puede llegar a 6 pesos, 7 pesos, 8 pesos. Entonces quieren saber si esa diferencia económica
es sustentable en cuanto a calidad, duración y prestaciones. Lo que estamos viendo, y me está mirando con mala cara, la vamos a correr para que no interceda. Lo que estamos viendo es la Pico del Oro doble cremallera, 7 posiciones de 10 pulgadas de la marca Total. Este es el último modelo que yo compré, dado que bueno, con mínimas diferencias, pero hay otros anteriores que, si bien se asemejan, no son este. Han logrado corregir en lo que a mí respecta, en mi percepción de trabajo con la herramienta, han logrado corregir algunas cuestiones de espesores, de anatomía, de posicionamiento de la herramienta al imprimir torque. Vuelvo a repetir, son percepciones personales, quizás no, pero cuando uno está finito en esto del uso de la herramienta en forma constante, créanme que en la mano se sienten las pequeñas diferencias que puede haber entre una unidad y otra. Lo mismo, que eso no hace falta ser un erudito en la materia, cuando uno va sintiendo el desgaste en la herramienta, cuando uno va sintiendo que ya tiene que imprimir un poquito más de fuerza para lograr determinada tarea. Bueno, en esta unidad, que es la última que yo pude conseguir adquirir del modelo de dicha herramienta y dicha marca, para no repetir Pico del Oro, bla, bla, bla. Si bien han corregido algunas cositas, incluso el tema de la oxidación, dejando la unidad cromada, cuando en las modelos anteriores, por ahí, no era tal, venía pintada y no tan pulida, llamémosle, pero bueno, ha quedado una unidad cromada con cierta resistencia, quizás no muy superior, pero cierta resistencia a la oxidación por sobre modelos anteriores. Vuelvo a repetir, 2 puntos. Son apreciaciones personales. Lo que no han podido corregir, dado que es una muy buena unidad, producto de su precio y sus prestaciones, pero se va a destacar más, al menos en mi experiencia, en lo que es el área de mecánica, donde necesitemos girar quizás un semieje, donde necesitemos girar una directa, ¿por qué no abrazar alguna tuerca de amortiguador o de punta de eje? Que si bien no vamos a poder aflojar una tuerca de punta de eje, pero sí quizás vamos a poder sacarla, dado que tiene buen apoyo en lo que son piezas hexagonales y cuadradas, producto de su configuración en B corta y B corta invertida, con un área lisa. Quizás los amigos observadores o pensantes asemejen esa configuración a lo que sería una cola de pez. Quizás algún amigo diga, yo lo pensé, me parecía que me iban a tachar de loco si lo decía, pero yo quiero que sepan que esto de que de un lado sea plano y del otro dentado, siempre tuve la percepción que, bueno, imita, emula o sigue el mismo principio de lo que serían las famosas llaves cola de pez. De hecho, bueno, muchos, que no creo que sea el caso de Lorenzis, hombre de campo, en el campo se trabaja mucho con llave cola de pez, pero no la francesa cola de pez, porque muchos, quizás de los nuevos técnicos, los nuevos entusiastas de las herramientas, asocian a haber visto en algún canal, y quizás en este mismo, ¿por qué no?, una francesa cola de pez. Quiero que sepan, y esto para los amigos, los viejos, la gente de la vieja guardia, como es uno, es una obviedad. Pero antes habían llaves de 2 bocas. Simulemos que esto es una llave doble cola de pez.
donde podríamos trabajar distintos rangos de medidas. Bueno, esta configuración imita, esperen que logre posicionar porque esta configuración imita, dado que quedan cruzadas las áreas, el área lisa y el área dentada, quedan cruzadas y permite trabajar bien en superficies cuadradas o en superficies hexagonales. Donde haya obviamente caras planas, no les estoy diciendo nada que no se entienda, o sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que quizás es una muy buena unidad, una unidad muy fiel, resistente, pero en lo que es plomería, al menos en mi experiencia personal, no me ha sido tan funcional. Se produce un efecto que es el siguiente. Vieron que en el 80% de los casos yo trabajo desarrollando, bueno, en el área de plomería y gas, ¿no? Más allá de los servicios, yo trabajo desarrollando instalaciones. Las instalaciones obviamente son en caño, redondo, aclaro todo eso para que se llegue bien al concepto de lo que quiero decir. Y he notado en esta Pico del Oro, como en sus anteriores modelos, que por más que uno apriete, por más que uno imprima torque, no tiene buena mordida. No es una herramienta orientada a el ajuste en piezas redondas. Pueden ser caños, tuercas o lo que a ustedes se les ocurra en circunferencia. Pero bueno, la herramienta trabaja muy bien. Esta es la primera línea, llamémosle, de la antes mencionada Dijou. Y ahora les voy a comentar las diferencias que yo encontré entre unidades. Si bien esta, como dije, es una muy buena unidad, sí quizás ocupe el primer puesto en lo que sería el ranking de calidades, pero no permite trabajar cómodamente en lo que es superficies redondas, o sea, caños, tuercas redondas, distintos tipos de cosas que quieran ajustar, tener o que la herramienta se haga solidaria para cumplir una tarea. Producto de que patina, por más que uno apriete, patina. Y en lo que es el desarrollo de instalaciones, en lo personal, no me gusta que se marquen. Ustedes vieron que cuando uno está roscando, si bien el ajuste uno lo puede hacer a mano, estoy hablando de polipropileno, pero el terminar de ceñir se hace con una Pico del Oro, obviamente. Estoy hablando en polipropileno de 3/4, 1 pulgada ni hablar, hay que poner la llave. También yo utilizo la Pico del Oro al momento de roscar, que se me haga solidaria y no gire para que no marque el caño. No hay nada más feo que desarrollar una instalación y que los caños queden marcados. Bueno, si va embutida no hay problema, uno si es en epoxi lo pinta, si es exterior ahí es donde le ponemos la grampa, ¿qué va a hacer? Pero bueno, he notado que Dijou, si bien también viene con la configuración de B corta y B corta invertida, pero carece de área plana, echando por tierra todo lo que dije de la cola de pez. Después, la apertura en cuanto a su capacidad máxima y mínima es exactamente igual, no he notado diferencias en eso. Lo que sí, la unidad prevalece en lo que es el ajuste de piezas redondas. Llamémosle caño, llamémosle tuerca, llamémosle como quieran, pero circunferencias. Tiene un dentado resistente, al menos yo no la he podido zafar, si bien todavía no ha hecho
haciendo fuerza en la vida real, ha trabajado y ha cumplido tareas más que satisfactoriamente, pero tareas leves, tareas como las que le digo, hacerse solidaria a tener un caño, roscar en 3/4, aflojar, flexibles, tareas en las que por ahí se podría decir que la herramienta es fiel porque no zafa, no lastima, no marca, no se dobla, que es un punto importante. Pero bueno, le falta el confrontar en la vida real. Hago esta devolución porque hay varios amigos del canal, y no quizás amigos, gente que le interesa la información sobre la Pico del Oro o una opinión más sobre el tema, dado que bueno, está muy tentador el precio y uno con, llamémosle, 50 pesos, 60 pesos, abro un paréntesis, acá no hablamos de 1000 pesos, 2000 pesos, 155.000 pesos, vamos a suprimir los ceros porque verdaderamente es incómodo, entonces llamamos 9 pesos a 9.000 pesos. Cierro paréntesis. Imagínense un cuentavueltas donde la escala es por 1000. Listo, cierro el paréntesis. Porque me han preguntado, me han dicho, ¿de qué país sos? ¿De qué país sos? Soy italiano, vivo en Argentina, pero bueno, no voy a andar diciendo 9.000, bla, 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 cuando se puede resumir en 9 pesos. Esta es una unidad de 9 pesos, verdaderamente bien invertidos en aquellos amigos que la quieran comprar. Las críticas sobre la unidad, la verdad que son mínimas, como lo puede ser, si bien este es el video de evolución parcial de Dishu, pero también esta unidad han recibido críticas por gente muy aguda en lo que es la colección de herramientas. Y no estoy hablando del pelado, no estoy hablando del pelado. Otras personas, y tampoco estoy hablando de Gregorio. Gregorio tiene una manera de testear herramientas que, si bien las usa, desarrolla tareas, pero es agudo para que sepan con qué se van a encontrar al momento de adquirir la unidad. O sea, no pueden decir Gregorio no me lo dijo. Yo soy más permisivo y quizás encuentro detalles en la unidad que no alteran al funcionamiento de la misma en el desarrollo de la tarea. Por ejemplo, a mí mucho no me importa la estética, la verdad no me importa la estética, siempre y cuando la herramienta no zafe, tenga buena mordida, me saque de una situación conflictiva, de una situación en apuros. O sea, quiero que sepan que además de criticar otros canales, de este lado, hay un tipo que todos los días trabaja con las herramientas y puede dar una visión barra opinión fiel a lo que es el desarrollo, el uso de herramientas. El amigo Gregorio, palabra más que válida acá en el canal, puede encontrar en esta unidad 50 detalles fácilmente, pero bueno, hay que comprender que es una unidad de 9 pesos. Lo digo con muchísimo cariño y tampoco lo decía por Gregorio. Hay gente que son los que yo llamo los chetos, que desde la comodidad de su garage miran el tablero, todo poblado por Nippes, Channellock, Orbis, Irwin, determinadas marcas que no están al alcance de cualquiera. Miran mientras toman un mate con su perro labrador,
y dicen cómo pueden trabajar y comprar esa herramienta marca Diju que no sirve para nada. Bueno, quiero que sepan esos chetos que la herramienta Diju se hace muy solidaria al momento del trabajo, verdaderamente cumple tareas, y aquella persona que necesita tener una pico del oro para mañana poder salir a desarrollar una tarea y ganar el jornal diario, lo puede hacer sin ningún problema. La herramienta va a cumplir satisfactoriamente, no va a zafar en ninguna de sus posiciones, quizás con un diseño más sobrio. A veces ir a menos es sumar. En este caso, por ejemplo, han obviado lo que es la configuración de las mordazas, como dije antes, con lo más parecido a una cola de pez regulable. Bueno, han prescindido de todas esas cosas y a diferencia de restar, por ahí sumaron. Han ahorrado quizás un poco en estética, cosa que a mí me gusta la herramienta sobria. No viene demasiado pulida, la verdad no viene demasiado pulida, o sea que los amantes de marcas internacionales que por ahí no admiten un mínimo poro, una mínima irregularidad, bueno, no es la herramienta para ustedes, es una herramienta para un tipo que labura. Después los mangos en ningún momento se han girado, en ningún momento se han aflojado, en ninguna de las dos unidades, ni en la anterior, ni en esta, ni en la Jadever, ni en la Watford. Y vieron que uno en el trabajo, porque acá sentaditos o parados frente al banco con un codo, trabajamos así, 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 pero en la vida real nos agarramos de la herramienta y le damos como podemos, y si muerde y ponemos la espalda contra la pared y le damos con un pie. Todo eso pasa en la vida real para aflojar determinadas unidades, determinadas situaciones, perdón. La devolución de... Justo había llegado una notificación, no puse modo avión. La devolución parcial ya tendrá su momento. La devolución final es por el momento positiva. Lleva una semana de trabajo, o sea, todo lo que tenga que desarrollar con una pico del oro. Trabajan dos de estas, esta y una más, de la misma marca. O también la pongo a confrontar con Watford, Jadever. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro video. Otra de las herramientas que han pedido devolución en forma rápida es el alicate de 6 pulgadas. En eso sí coincidimos, creo, en canales rivales, opuestos, enemigos, canales que verdaderamente no se pueden ver. Coincidimos que corta muy bien. La verdad, alicate de 6 pulgadas de esta nueva generación y diseño se podría asemejar mucho al Total o como le quieran decir, de segmento liviano. En aquella época todavía no se conocía esto de segmento liviano, segmento profesional. Era el alicate que había, que comercializaba Total, y se trabajaba con esto y verdaderamente lo hacía, y lo hacía muy bien. Este ya, bueno, ha perdido un poco de filo, producto de que ya está fuera de toma de contacto, incluso está a punto de estar fuera de uso, pero corta y corta bien. La verdad que en este caso el filo de la unidad es superior incluso si esta unidad fuese nueva. Simplemente la agarré a modo comparativo para que vean que estamos hablando prácticamente de la misma cosa, solo que bueno,
este es el modelo primitivo y este ya es el modelo que viene con ciertas costillas, ranuras, escamas. Soy uno de los primeros, no sé si ya lo ha dicho otro o no, pero yo hace un tiempo dije que somos la generación, siendo de la vieja guardia, los pibes que recién comienzan, quien más, quien menos, tiene que haber tenido contacto con una pinza de estilo común, o sea, una pinza común. Bueno, estamos en una transición donde están comenzando a venir herramientas con todas estas configuraciones, con todos estos dentados, con todas estas áreas que tendrán su utilidad, pero que es mínima. Verdaderamente no es algo que sea imprescindible que esté. Por ejemplo, si bien esto le da una agresividad a la herramienta que parece que fuese a durar toda la vida, y si bien yo no tengo nada negativo que decir, de hecho, uno de los trabajos que he realizado ayer ha sido el cambio de 10 bastidores, 10 bastidores, cortando, pelando, haciendo puentes, empalmes en Y. Sí, Ubaldo, quédate tranquilo, los hice en Y, todo como corresponde, porque me gatillaron la que corresponde. El alicate ha trabajado perfectamente en esas 10 cajas, donde todos dirán, es muy mínimo lo que lo has utilizado. No, el alicate ya viene trabajando hace una semana y hay alicates que en esas 10 cajas, en esos 10 cambios de bastidores compuestos, no simplemente sacar 3 cablecitos, pelarlos y volverlos a conectar. Para que se den una idea, bueno, tendría que haberlos aceptado cuando me los regalaron. Los bastidores viejos, ¿se acuerdan los que se atornillaban los módulos? Que uno tiraba del cable para desenchufarlo y se desenchufaba. Bueno, los bastidores de ahora, si bien está mal, es una mala costumbre tirar del cable y desenchufar, pero créanme que se viene con el bastidor con todo, o se viene el módulo. Bueno, he realizado el cambio de 10 unidades bastidores, compuestas por punto combinado, punto y toma, doble punto, doble toma, distintas variantes, donde el alicate ha trabajado muy bien y cómodo para lo que era esa tarea. Cable de 2,5, 4 y 1,5. Me tenté en utilizar el cuerda de piano de 7 pulgadas, pero verdaderamente era incómodo por ser una herramienta de gran dimensión para el desarrollo de esa tarea. De hecho, esta es la unidad más chica orientada al segmento electricista. La que recuerdo de 5 pulgadas y media, por ejemplo, es la de la línea Metz, que ha dado muy buenos resultados y verdaderamente a veces, aunque sean 6 pulgadas, sobra herramienta. A mí la verdad que yo sentía que podía llegar a trabajar con algo más chico. Imagínense que en esa situación el alicate se ha comportado perfectamente. Obvio, se ha hecho solidaria la pinza de punta, la pinza universal de 7 para determinadas situaciones. Pero bueno, no tengo la cartuchera acá, la dejé en mi casa. Y sé que la devolución importante por el momento y deseada por más de uno es sobre el alicate o las herramientas de corte de la marca Bijou. Por el momento, amigos, lo que les puedo decir es que los que quieran invertir muy pocos pesos y tener una herramienta por el momento confiable y con buen corte, muy buen corte. Esto es un cable de 4, día frío, ustedes vieron y lo saben, que los días fríos
si bien no es un frío extremo, los cables tienen la particularidad de ponerse más duros de lo normal. Bueno, no es nada nuevo lo que les estoy diciendo, pero créanme que corta y corta muy bien. Daría la sensación, habría que tener, bueno, para los que les gusta este tipo de pruebas, yo las hago también, pero para que no sientan que uno lleva la herramienta a menos. Lo que no hago es cortar varillas de 4,2, clavos y todas esas cosas. Me parece innecesario, inútil. No, más allá de que uno use poco o mucho la herramienta, no es una herramienta orientada a cortar clavos. Yo nunca van a ver en mi canal una prueba de esas cortando clavos. Es más, ni alambre corto. Porque considero que el alicate es netamente para cortar y pelar cables. Después, en su momento, haré la devolución de la pinza multifunción Wattfo, del alicate multifunción Wattfo y la cizallita de corte y pelado de cables Wattfo, que verdaderamente no es una herramienta de mi preferencia el pelacables, porque considero que los electricistas o los de la vieja guardia nos manejamos muy bien pelando cables o cortando cables con alicate. Pero bueno, las compré fueron presentadas, hay que utilizarlas y hay que hacer una devolución fiel. Corta muy bien. Es en acero al carbono, no es aislada a 1000 volt. Quiero que sepan que yo ayer trabajé con la tensión de la casa, o sea, sin cortar la térmica, sin cortar la luz, sin cortar el suministro eléctrico, y no he tenido ningún tipo de choque eléctrico, patada, inducción. No sé si no quiero que lo tomen como ejemplo, quiero que lo tomen como que la herramienta es apta para trabajar en forma domiciliaria con 220 volt o más. No les sé decir cuánto más, porque estuve trabajando con 220, 28 volt. En un momento puse el multímetro para medir la tensión que estaba llegando y bueno, nada. Pero bueno, quiero que sepan que es una muy buena herramienta. Aprovechen a invertir unos pocos pesos antes de que pase lo que pasa siempre. Se hace Vox Populi algo y los precios comienzan a dispararse. O sea, cuando mucha gente comienza a pedir algo, como todo, aumenta la demanda, aumenta el precio. ¿Cuánto va a durar esta condición de excelencia? La verdad no se lo sé decir. Por el momento yo no he notado, desde el primer día que lo usé hasta ayer, que fue el último trabajo realizado. Iba a decir el último corte, pero el último corte lo hice hace 2 minutos delante de ustedes. No he notado que varíe absolutamente nada en lo que es el filo y que agarre juego la herramienta. O sea que es cuanto menos fiel si tienen que desarrollar una instalación, no tienen herramientas y pidieron un adelanto. Bueno, inviertan unos pesos, cómprenselos y desarrollen el trabajo tranquilos. Como dije al principio, es Vox Populi que son la segunda línea de Total. En algún momento se decía que en Chile, de hecho me han etiquetado, arrobado en una publicación que Total Chile pone como segunda marca a Jadever. Bueno, Jadever
también a mí me ha dado buenos resultados, con muy poca inversión de plata, de dinero. Así que nada, gente, espero les sirva la devolución de la herramienta. Tendría que hacerlo un poquito más extenso, así que seguramente se van a encontrar con otro video donde hable de el resto de las unidades. Por ejemplo, la pico del oro de 12 pulgadas, la pinza de punta, la pinza universal de 7, la pinza universal de 8 y el martillo. También está la francesita. Pero bueno, la francesita quiero que sepan que ha trabajado, ha cumplido, hasta el momento no ha zafado, no se ha marcado. Lo más parecido a lo que es una unidad Wadford. Como no hubo tantas preguntas sobre dicha unidad, lo único que se puede diferenciar quizás un poco en las de su primera línea o primera marca es en el peso. Creo que lo dije, pero vale la pena remarcarlo. Acero al carbono, no aislado 1000 volt. Yo ayer, vuelvo a repetir, trabajé con tensión domiciliaria, 228 volt, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de choque eléctrico, sin ningún tipo de problemas. La unidad es buena. Así que bueno, gente, hay que acostumbrarse a esto. Son las nuevas tendencias. Da la sensación de que ya es como que estamos siendo testigos de un cambio en la estética de las herramientas. Calculo que cuando, y agarro cualquiera para mostrar el ejemplo, calculo que cuando comenzaron a venir así, también debe haber sido una sorpresa para aquellos antiquísimos técnicos, donde trabajaban con otro tipo de herramientas bastante más hostiles, bastante más rústicas, con bastante menos confort, bastante más fatiga al momento de usar la herramienta, dado que les habrá pasado, como me ha pasado a mí, que producto de estar, no sé, llamémosle en mecánica, torqueando una tapa de cilindros, y armar todos los periféricos correspondientes y estar haciendo fuerza en el ajuste de bancadas, de cigüeñal o de biela, la mano queda como que no quiere cerrar o con cierto dolor en lo que es el túnel carpiano. Es importante destacar la comodidad de las herramientas de hoy en día. Por más económicas que sean, yo siempre lo dije y lo vuelvo a decir, esto es un lujo asiático. La verdad, los mecánicos, los técnicos de la vieja guardia, aunque no lo crean, tenemos el torquímetro incorporado acá en los brazos. O sea, no me jacto porque una cosa es armar un motor de un Fiat 600, otra cosa es armar, no sé, motor de un Vento, donde todo obviamente se torquea. Pero quiero que sepan que cuando uno aprieta en base a lo que la percepción del bulón, la percepción del ajuste del bulón, cómo está respondiendo la herramienta y por ahí algún mínimo sonido que emite el bulón en cuestión a ajustar, uno puede acercarse, no les digo con gran precisión, pero puede acercarse mucho a lo que es el torque definitivo. Pero bueno, eso lo digo a colación de que las herramientas con las que se trabajaba más atrás de la vieja guardia, eran verdaderamente cansadoras, nocivas, poco anatómicas, poco ergonómicas. Calculo, como dije, y voy a agarrar cualquier otra, cuando llegaron estos modelos, para aquellos antiguos técnicos, también debe haber sido difícil acostumbrarse. Como nos cuesta a nosotros acostumbrarnos
a este tipo de figuritas, este tipo de dentados y a este tipo de cosas. Pero bueno, como dije, la herramienta vale la pena. Lo que vengo probando de Diju vale la pena. No pierdan tiempo, después se potencia en precios. No vaya que les pase como cuando Hadever o como cuando Watfo, que más de uno dijo, me la prestó un amigo, la probé y lamento no haberte escuchado. Uno no es San Martín, ni Dios, ni nada. Son experiencias que los videos están orientados justamente a eso. Si yo ya hice la inversión, obviamente la iba a hacer de todas maneras, porque soy un fanático de las herramientas desde que tengo uso de razón. Si bien yo ya iba a hacer la inversión, porque las iba a comprar igual, porque acá tengo herramientas y hago así porque tengo el tablero frente a mí, cuando esto era un sueño de algún loco, estoy hablando de la década del 80. No es que empezamos a probar y a comprar herramientas ahora. Yo la inversión la iba a hacer de la misma forma, pero si yo les puedo volcar a ustedes mi experiencia y ustedes la toman como válida, se pueden armar de una herramienta económica que por ahí no vaya a ser orientado a ese tipo que se sienta frente a su tablero de Knipex, Channellock, Irwin y demás marcas, fumando su habano y diciendo qué lindas herramientas. Y no las usaste nunca, cara de pingo. Pero bueno, qué sé yo. A mí me da placer la herramienta en dos situaciones. En el adquirirla, por eso no me gusta que nadie me regale nada, que nadie ponga nada, y vuelvo a lo mismo. Muchos van a decir, ¿y quién va a poner algo en un loco de mierda como en ese taller que tenés? Mejor, que nadie ponga nada, que a nadie se le cruce por la cabeza poner algo. Encuentro mucho placer en comprar las unidades y encuentro mucho placer en el uso de las unidades. Está el que disfruta de verlas, que no está mal, pero bueno, quizás tenga un poco menos de autoridad que aquel o aquellos que hablan en base al desarrollo, el uso de la unidad. Nunca les pido nada, no pido que me sigan, no pido que me gusta y todas esas pelotudeces, no las pido, solo pido que pongan o me escriban a Instagram como me escriben más los haters que ustedes. Pónganse las pilas, escríbanme, Tano, vas bien, me gusta, te entendimos. No vas bien, te entendimos. Se entendió lo que quisiste decir. Pongan acá en los comentarios, se entendió lo que quisiste decir. Bueno, no nos vamos a exaltar, dado que es un domingo festivo, para los católicos la Pascua. Ya los saludé al principio, los vuelvo a saludar. Obviamente hoy, si no intercede el bajón dominguero, cotidiano y característico, voy a seguir haciendo videitos, subiéndolos y obviamente, ¿por qué no? Un vivo para saludarlos. Lo que pasa es que por ahí hoy es un día medio complicado para los vivos, dado que muchos se encuentran en la casa de sus familias y nada, no van a estar con el celular hablando acá en YouTube. Está bárbaro, lo veo perfecto. Porque la finalidad de los vivos es interactuar con ustedes. Así que nada, gente, les mando un saludo. Y bueno, vamos a seguir haciendo, ustedes, yo, las herramientas. Gregorio en su canal, Miguel tímidamente está empezando a publicar cosas. La verdad que me da una alegría grande. Yo no entiendo cómo un muchacho con esas capacidades no tenga un canal con contenido, con desarrollo. Yo creo que le cerraría la boca a unos cuantos. Pero bueno, también está, me pongo a veces,
Muchos hablan de la empatía. Me pongo en el lugar de Gregorio, de Miguel y digo, tanto conocimiento, uno lo vuelca, no hablo por mí, lo hablo desde el lado de video vidente. Tanto conocimiento, tanta experiencia, tanta historia que uno puede contar y la escuchan 4 o 5 giles y la echan por tierra desacreditando, qué sé yo. Entonces quizás el amigo Miguel lo que quiere evitar es tener que hacer el video, después atender a los giles y después volver a hacer el video. Entonces, bueno, es comprensible. Pero bueno, ustedes saben que yo, al mejor estilo charla, hago una devolución puntual de un tema y después generalmente mezclo alguna anécdota, alguna experiencia, todo real, confirmable, demostrable. Y bueno, están los que les gusta esa mecánica, esa dinámica, y están los que disfrutan 8 minutos de puro placer, de las manos mágicas sobre un fondo verde, con fotitos y nada, cortando cables, qué sé yo. Les mando un saludo y nada. Espero pronto el cartero o el móvil policial con las notificaciones correspondientes. Saludos.